Continuamos con los anexos para poder culminar el apartado de metodología. Y para esto es necesario volver a definir qué es un apéndice. Y según la literatura es todo aquel documento exprofeso que realiza el propio investigador para su investigación. El apéndice número 1, ustedes recordarán que es el cronograma de actividades. Yo les estoy presentando un ejemplo aquí, es un diagrama tipo Gantt. Hay otros tipos de diagrama, como puede ser el PERT, pero este creo que es el más básico y yo les sugeriría que realicen este. Sin embargo, ustedes están en toda su libertad de desarrollar su propio cronograma. Les digo, este es un cronograma tipo Gantt. Y bien, este cronograma yo lo realicé con base en la literatura. Nada en la investigación puede ser nuevo y aparte novedoso exprofeso. Yo lo realicé leyendo el apartado del capítulo 2 que menciona Pollitt y Jungler, se llama Fases de la investigación. Aquí Pollitt y Jungler, los autores nos hablan de una fase conceptual y nos dicen que durante esta fase existe por parte del investigador la formulación y delimitación del problema. Luego viene la revisión de la bibliografía en bases indexadas, se logra realizar el marco teórico por la definición de cada una de las variables, establecen una hipótesis y luego pasan a la fase del diseño y planeación, donde se selecciona un diseño de planeación, se dice cómo se va a trabajar, se identifica a la población a estudiar, los métodos para medir las variables, el diseño del plan del muestreo y la revisión del plan de investigación. Luego viene una fase empírica que ya desafortunadamente con esta situación de la pandemia no vamos a poder llevar a cabo, que es la colecta de datos y la preparación de los datos para el análisis. Pero sin embargo es importante que si lo pongan para fines de aprendizaje de la materia, identifiquen que para la investigación, según estos autores, hay 5 fases en la investigación. Pues después sigue la fase analítica por la interpretación de los datos y la última es la fase de difusión, que de manera muy esquematizada nosotros trataremos de difundir supuestamente lo que estamos haciendo. Entonces, de esta manera, si ustedes observan en las líneas, ahí estamos marcando solamente con 3 letras los meses. Yo estoy marcando desde enero porque es cuando iniciamos la materia, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y someramente estoy marcando aquí cómo esperamos lograr cada una de las fases. Vean, cuando yo les decía es que nos estamos tardando mucho en la formulación y delimitación del problema porque no encontraban el instrumento, porque tenían que aclarar muchas cosas y prácticamente nos llevamos 2 meses en esa fase. Y ya las otras nos fuimos mucho más rápido en cascada. Entonces, estas fases nos permiten identificar cómo vamos avanzando en nuestra investigación. Este cronograma, ustedes pues tendrían que desarrollarlo. Me voy al apéndice número 2, que es la operacionalización de variables sociodemográficas. Ya habíamos dicho en la metodología parte 2 que era una variable y no es otra cosa que las características que varían de una persona a otra, pero que nos ayudan a definir a un sujeto de estudio o contextualizar una muestra. Para nosotros poder entender esta operacionalización de variables sociodemográficas, tenemos que entender que hay variables de tipo cualitativa y de tipo cuantitativa. Yo aquí las estoy presentando en una sola diapositiva de una manera muy sencilla, muy ordenada y esquematizada, pero mi fuente real, como siempre, se las comparto para que ustedes la revisen. Es el libro de Epidemiología de Enfermedades Transmisibles y Crónico-Degenerativas. Ya se los dejé el libro en electrónico en la plataforma y este libro es del autor Celis de la Rosa. Se encuentra en la página 46 del capítulo 4. Ahí él nos explica que hay variables ordinales, nominales, discretas y continuas. Yo las agrupé aquí para poderlas ejemplificar. Y por ejemplo, de las variables cualitativas, tenemos que están las dicotómicas, solamente hay 2 opciones de respuesta. Politómicas, hay más de 3 opciones de respuesta. Pero también tenemos variables de intervalo y las de razón. Esta que les estoy mencionando son las que tengo marcadas de color rojo.
Miren, en el caso del género, del sexo, tenemos, por ejemplo, masculino y femenino, o sea, solamente hay de dos sopas, legalmente, aunque operacionalmente pues haya el tercer género, pero por el momento solamente en las constancias de nacimiento nos aparecen masculinos, femeninos, y es así como lo tengo operacionalizado. Estas son variables dicotómicas. También puede ser positivo y negativo. En el caso de que le pregunte a alguien, ¿usted se encuentra embarazada? Pues nada más es positivo o negativo, cierto o falso, sí o no, pero no sería correcto decir, pues es que estoy poquito embarazada. Pues eso no existe. Siempre cuando estamos en la práctica, que estamos en el salón de clase y de frente, pues podemos hacer muchísimos ejemplos bizarros. Y es muy rica este tipo de clases porque me permiten el tiempo para explayarme y hacer muchísimos ejemplos. Yo siempre salgo con el chiste de cuando nos dicen a las chicas o los chicos, bueno, las combinaciones que ustedes quieran, le preguntas a alguien, ¿quieres ser mi novia? Y la respuesta natural sería dicotómica, sí o no. Pero eso de que te contesten al ratito te digo o otro día déjame lo pienso, bueno, no existe esa opción de respuesta. Es totalmente nominal y dicotómica. ¿Sí? Bueno, politómicas tenemos, por ejemplo, el estado civil, solteros, casados, viudos, divorciados, el tipo sanguíneo AB, ABO, los colores que me gustan, por ejemplo, pueden ser el blanco, el rojo, el amarillo, el verde. O sea, todo aquello que tenga muchas opciones de respuesta. De las nominales, tenemos el nivel de conocimiento, si es bajo, medio, alto. Otra nominal también puede ser la desnutrición, que sea leve, moderada o grave. La escolaridad, pues primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría. Esas son las opciones, por ejemplo, por así decirlo. Todas estas son variables cualitativas. Pero también tenemos las variables cuantitativas, discretas. Por ejemplo, discreta siempre va a ser cuando tengamos que dar un número. Por ejemplo, el número de consultas. Señora, ¿a cuántas consultas durante su embarazo usted acudió? Pues puede decir 2, 3, 4, 5, pero jamás sería correcto decir estadísticamente acudí a 5.7 consultas, porque no es posible. O cuando le pregunto, señora, ¿cuántos hijos tuvo? Pues tuve 2, tuve 3, tuve 4 o no tuve hijos. Pero imagínense que me diga, tuve 4.3 hijos. Pues no, porque es una variable de naturaleza cuantitativa y discreta. También tenemos el número de tratamientos. En este momento, ¿cuántos tratamientos tiene? Cuando lo vemos en el expediente, pues tratamientos de qué tipo, de tipo beta bloqueadores, de tipo biguanidas, de sulfonilureas, o sea, ¿qué tipo de tratamiento? Esa es una categorización que tendría que ser con algún paciente con la cronicidad. Bueno, sigo con una escala continua, hay intervalos y hay de razón. Tendríamos que entender, no sientan el miedo a que siempre tiene que ser la cuantitativa, tiene que ser discreta. No, pueden hacer las combinaciones entre una y otra. Aquí lo que se busca es entender la variable para poderla explicitar, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de una variable cuantitativa, estoy hablando de un número, pero si tiene una razón, no todas las voy a leer igual. En el caso de la presión arterial, no es lo mismo la presión arterial normal para un paciente que es sano, para un paciente que ya vive con diabetes. Si el paciente vive con diabetes, entonces tiene una razón. La presión arterial baja 10 miligramos sobre milímetros de mercurio sobre la sistólica y la diastólica. Pero tiene una razón agregada en la comorbilidad cuando mi paciente, aparte de vivir con diabetes, vive ya con proteinuria, una insuficiencia renal crónica. Entonces, cuando ya vive con esto, ya le tendría que bajar otros 10 milímetros de mercurio, porque de esta manera yo estoy entendiendo la razón del número que me está dando para un riesgo cardiovascular, ¿sí? No es lo mismo que yo mida una glucosa capilar en ayuno, postprandial, o que yo le esté midiendo solamente para identificar la respuesta a un tratamiento por una insulina de acción intermedia, de acción larga, una glargina, ¿sí? O sea, todo tiene una razón, vamos. No es lo mismo. Entonces debo de entender primero la variable para poderla operacionalizar. Bien, el ejemplo en la lámina esta que tengo,
Yo les puse 3 ejemplos. En la primera tengo el género. Esta es de tipo cualitativa, es nominal y es dicotómica. Ya les decía, solamente hay que sea niño o niña, hombre o mujer. Igual si yo fuera un médico veterinario y lo que estoy midiendo en mi paciente es un gato, por ejemplo, entonces yo les diría, pues nació macho o hembra. O los estoy contando burros, estoy contando vacas, pues macho o hembra. Entonces depende, no es que esté correcto o incorrecto, el propio investigador es el que le va a dar el sustento y la definición de la variable. Al ser esta una variable de tipo categórica, la presento con un estadístico de frecuencia y porcentaje. Y el gráfico, pues lo que esperaría sería un pastel o un circular, porque es una variable, les digo nuevamente, categórica. Pero ahora voy en el ejemplo a una variable numérica. Se las voy a marcar con rojo. La variable edad. También puedo hacerla categórica, pero en este momento para el ejemplo la dejé numérica continua. Entonces, de tipo cuantitativa. ¿Lleva un orden? Sí. Porque si yo les digo que tengo 21 años, lógico, ya cumplí 18 previo. ¿Sí? Es discreta porque yo estoy pidiendo años cumplidos. No estoy pidiendo años, meses, días y horas de vida extrauterina, que sería el correcto si yo estuviera operacionalizando para un pediátrico. Entonces, en este caso son adultos y me interesan años cumplidos. Los estadísticos, al ser una variable numérica, tendría que representarlo por tendencia central. Y yo aquí, por ejemplificar, le puse la mínima, la media, la moda, la máxima, desviación estándar y la varianza. Y el gráfico que yo esperaría aquí representar sería un histograma con una línea de tendencia, que cuando realizo este histograma en automático me aparece mi mínimo, mi máximo, mi desviación estándar. Bueno, y luego tengo otra variable para ejemplificar y esta es categórica, el estado civil. ¿Sí? Porque tengo categorías, por eso es categórica, no es numérica. Esta es cualitativa, nominal y politómica, porque tengo muchas opciones de respuesta. Y aquí les puse en la escala de medición las posibles opciones de respuesta. Soltero, unión libre, casado, divorciado o viudo. Y al ser categórica, mi estadístico se va a frecuencia y porcentaje. Y la gráfica la llevo a barras. ¿Sí? Entonces, yo los voy a invitar a que revisen el libro o cualquier otro de estadística donde me explique cómo van las variables. También tengo una presentación en SlideShare y ustedes la buscan como Lidia García Variables y ahí lo presento también. Tiene mucho tiempo esa presentación en internet, está abierta y cualquier persona la puede revisar. Muy bien, me voy al siguiente apéndice, que es el número 3, la operacionalización de la variable dependiente. Es la única que voy a operacionalizar. ¿Por qué? Porque es la que me está permitiendo medir el instrumento de medición. Y para el ejemplo aquí, la definición conceptual de la variable dependiente, lo que nosotros buscábamos ver era el nivel del inglés. Y la definición conceptual es lo que me dice en mi marco teórico. Seguramente ya operacionalizaron y tienen la definición de la variable. Si es depresión, si es ansiedad, si es de trastorno por déficit de atención, si es violencia, por ejemplo. Entonces esto lo traen tal como lo dijo el autor y lo pegan y le ponen su referencia. Muy bien, pueden duplicar la referencia si ya la tienen en el marco teórico, no pasa nada. Y la definición operacional de la variable es lo mismo que dijo el autor, pero llévenlo al indicador empírico. En este caso, aquí el ejemplo me dice cómo se encuentra un usuario en una escala de medición A1 cuando ustedes aplican el examen del inglés y el puntaje que se esperaría que encuentren. Por ejemplo, para que ustedes se titulen como licenciados en enfermería, les están solicitando que tengan un B1 y aquí lo circulé con rojo, si lo ven en puntaje, si hicieran el TOEFL saldrían de entre 437 puntos a 473 y en la definición operacional de la variable, ¿cómo esperaríamos que ustedes estén? Pues son usuarios independientes, capaces de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar, si tratan sobre cuestiones que les son conocidas y puede producir textos sencillos y coherentes. Eso es lo que les están pidiendo para un nivel licenciatura. Igual tiempo de que no lo pierdan de vista
y lo sigan trabajando. Muy bien, voy al apéndice número 4, que son recursos financieros. Aquí les pido que hagan una tablita y que ustedes dimensionen cuánto pudieran gastar en un trabajo de investigación. Esto es hipotético, para no decirles inventado, pero en investigación así le decimos hipotético. ¿Cuánto gastarían en horas internet? En un equipo de cómputo, tal vez no lo van a comprar, pero si voy al ciber porque me presten la computadora, ¿cuánto me cobran por hora? Entonces lo calculo cuántas horas estoy dedicando a la investigación y de esa manera puedo sacar el costo. ¿Cuánto de papelería? La impresión del trabajo, la impresión de un cartel para que yo pueda presentar mis trabajos. En imprenta, pues el encuadernado. En la difusión, vean si la revista en la que ustedes van a publicar tiene algún costo. Aunque no van a enviar el artículo, todo esto lo estamos haciendo a manera de un ejercicio y de manera hipotética para que ustedes vean en cuánto les saldría un trabajo, así como ustedes dijeran, qué sencillo trabajo, un trabajo descriptivo prácticamente. Entonces vean que la investigación no solamente tiene un nivel de exigencia metodológica, sino que también es caro trabajar la investigación. Me requiere mucho esfuerzo y me requiere recursos financieros, de ahí la importancia de que siempre busquemos los financiamientos. En este caso yo aquí abajito le puse nota y lo pueden poner tal cual: recibí apoyo de beca de titulación del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior, SUBES, pero si alguien tiene una beca especial es tiempo de que la pongan. Es más, valdría la pena que ustedes pongan a manera hipotética nota: recibí apoyo del laboratorio PISA con tal financiamiento, recibí apoyo del Sistema Nacional de Investigadores, recibí apoyo, para que ustedes identifiquen todas las convocatorias. Investigar también nos mueve a estar muy atentos a convocatorias y a participar. Entonces hay que tratar de armar esta evidencia y de ponerla lo más completamente posible. Y bueno, por último tendríamos que poner el apéndice número 4, que es el consentimiento válidamente informado. Es en el siguiente capítulo que veamos las consideraciones ético-legales. Ahí mismo en la presentación les voy a poner el ejemplo del consentimiento válidamente informado y es el que tendrían que poner en este apartado. Muy bien, estamos terminando esta presentación. Se me fueron prácticamente 18 minutos. No quería que fuera tan extendido, pero sí es importante ejemplificar cada parte para que quede muy claro. Ustedes en el anexo solamente agregan su instrumento, como ya lo tienen, con su validación estadística, y sería todo. En el siguiente video que les voy a dejar es el de consideraciones ético-legales, y ahí les dejo el ejemplo de lo que es un consentimiento válidamente informado, y prácticamente estamos terminando el protocolo de investigación. La siguiente semana ya lo estarían subiendo como evidencia, por lo que les digo que esta semana trabajen mucho. Si tienen dudas, envíenme mensaje a través de WhatsApp y con mucho gusto hacemos una videollamada para sacar todas sus dudas. Éxito, chicos, y síganse cuidando mucho. Hasta luego. Bye.